Alicia, nuestra Alicia, ¿no? Igual que Alicia, la de la vorágine. Pues la devora la selva desde el comienzo de nuestro álbum y está dentro de la selva. Como cuando uno está devorando un libro, la devora el libro. Claro. Pero además yo creo que lo fundamental ahí fue que cogió lo que casi hoy en día no se prepara en la vorágine, y es que también es una novela de aventuras. Es decir, ya hay una aventura ahí, ya hay un llamado a la aventura, y es una aventura que gente está tenida de momentos sombríos, y el sombrío lo digo con conciencia del título además, pero es que son esas regiones de sombra que por ser de sombra son perfectamente ambiguas. O sea, al final la sombra es otra. Claro, la sombra es el cobijo del árbol, si podemos hacer el spoiler, ¿no? Sí, claro. La forma Acá hay muchas sombras, ¿no? En las imágenes hay muchas sombras, esa sombra de los hombres que están ahí metidos y que pues ahí trato de representar muchas veces con esa oscuridad de esos personajes que aparecen, los mismos, la misma sombra que le cae a los indígenas también, que pierden un poco su color. Pero yo sí creo que es fundamental que el día de la presentación veamos todos esos bocetos iniciales, porque Sí. es muy divertido, a pesar de tener ese comienzo y el final, es muy divertido ver cómo se fue construyendo. Incluso hay algo que yo no sé si se sabe de verdad o no, que es que cuando estábamos trabajando, Erna von der Walle, que estaba aquí, que es amiga mía de toda la vida, vio el libro y me dijo, pero ¿por qué la mamá? Pongan a la negra. Y esa negra Bastiana está ahí. Por ¡Qué belleza! por cuenta de Tenemos que darle el crédito. Bastiana aparece gracias a... Por cortesía de... Por cortesía de Erna. Y se volvió un personaje clave Se en volvió toda un la personaje. narración gráfica. Porque- Esos 4 personajes que van... Porque al principio incluso habíamos pensado en desaparecer a los personajes. Ujú. Que la historia comenzara con ellos y cuando ella agarraba la curiara y se iba por el río, se iba a la curiara sola. Sí, yo pensaba, pero hay imágenes donde está la curiara sola y ya, y yo decía, no, pues es el viaje de la curiara, Pero y va no, por todos los ríos. Pero ¿y la cómo narrar decisión todo? de- Pero es que nos daba mucho miedo también meter a esta niña en la selva, meterle toda esta acción y todas estas... Entonces cuando apareció páginas tan Bastiana fuertes. ya... La decisión de dejarla fue una decisión muy tremenda simbólicamente en una de las posibles lecturas, porque esto es como las mil y una sombras sobre toda la tierra. Dejar a Bastiana y dejar a Alicia es dejar sutilmente también esa reminiscencia que tiene la vorágine todo el tiempo con el viaje dantesco. Siempre está el guía, el que experimenta pues este viaje como este descenso, ¿no? Y es muy importante y es muy poderoso cuando uno lo está viendo, tener ese referente detrás, aunque no es necesario, ¿no? Tener ese referente. Entonces yo veo ahí a Virgilio y a Dante haciendo su recorrido, Sí, ¿no? Ciertamente. Y al final esa luz también es un poco nuestra Beatrice, Claro, pero ¿para que qué? se aparece sin necesidad de hacer ese palimpsesto ni ese montaje, pero sí enriquece, pues cosa que ustedes hacen siempre, ¿no? Enriquece toda la simbología que está en el libro. O sea, hay muchas lecturas acá posibles y muchas sombras dentro del libro. Pero como yo lo leo es que la historia no podría ser si no fuera una niña, o un niño pues. Porque Una es niña, que... literal, una niña. Es que Alicia era mucho Es papaya ese Alicia. nombre, Alicia. Es Alicia. No, claro. Era pero- Alicia del País de las Alicia del País de las Alicia del País de las Maravillas. Maravillas. Pero me han dicho que sea niña porque es una disposición de niña o de niño para entrar a un mundo Exactamente. que es el que permite además llegar a donde llegan. Vamos, eso tiene un valor muy importante, inclusive un valor epistemológico muy importante. Usted entra a la selva como niño y se inicia. Ah, sí. Sí. O sea, si entra como adulto, entra se pierde. Se pierde. Sí. Y bueno, y ahí pasa exactamente eso. Sí, Son las claro. que pueden salir, son gays, después se Claro. ¿Cómo fueron todas esas decisiones? Estamos hablando un poco del guión, esa preparación previa, antes de entrar a la imagen y contar de la imagen, ¿cómo fue ese? Eran reuniones muy, muy puntuales en las que yo prometía muchas cosas. Y yo salía de Babel como pensando también. Se supone que la versión final la iba a escribir en Chile, cuando viajé a Chile a principios de año. Y
María me recomendó una edición de La Vorágine, que fue la que tuve. Inicialmente en mi casa había una con letra muy grande que me encantaba, decidí llevarme esa porque era la que iba a leer. Porque es que hacer una adaptación no es sentarse a escribir, sino sentarse a leer. Claro. Y eso es algo muy complejo. Porque no es la lectura, no se te vuelve una lectura a veces agobiante. Porque estás pensando, esto iría, esto no iría, qué bonita esta parte, pero voy a tener que sacarla, o sea, la mapiripana no va a estar porque es otra historia completamente distinta que se llevaría a otro libro completamente entero con su personaje. Una cosa muy interesante, hay muy pocas palabras de La Vorágine en esta voraginita, que la hemos llamado así a veces, una lectura de La Vorágine. Hay muy pocas citas de La Vorágine, hay como 5 palabras de La Vorágine o 6. Sí, que se pensaron mucho también. La idea de la sombra, la idea de que no es exactamente de La Vorágine, ¿no? También... Sí, no. Que es una gran hit también, como mezclar esas dos obras también. Claro, porque yo creo que María, Rafa y yo teníamos una idea también totalmente distinta de La Vorágine. María lo leyó muchas versiones, leyó las versiones anotadas. Yo sobre todo leía la versión original, o sea, la novela, el argumento, claro, los personajes, la acción, para tener una línea argumental en mi cabeza que pudiera de alguna manera ir en paralelo con la novela, quienes la han leído, ¿no? Sí, pero es que les voy a explicar una cosa, nosotros partimos siempre de un guión de Jair, un guión que empieza a representar Rafa y hace una construcción completa, que después destruimos y convertimos en otra cosa, pero el guión siempre está ahí. Y yo vuelvo a Babel después de eso. El guión siempre es el material para destruir, para deconstruir. Pero siempre, esta vez hicimos todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo, la construcción del texto, del guión, de las es que ya tenía que saberse que había una Alicia, que había una Bastiana. Acuérdense eso podemos hacer después también en la presentación, mostrar cuántas vestimentas tuvo María. Tuvo Esta es la Alicia. presentación. ¿Esta es la presentación? Wow. Esta es la presentación. Oficial. Pero una que podamos presentar bocetos. ¿Qué podemos Esta dar? parte tiene que ir, por favor. Esta parte tiene que ir. Ella prometiendo que María, esta es No, una es presentación. donde podamos mostrar las imágenes, donde podamos ver todas las versiones de Alicia y por qué cambiaron tanto. Yo creo que en este cambió. momento, corte, acá podemos hacer, las versiones aparecen. La edición, la magia de la edición. Alicia cambió el peinado, cambió color de tono de piel, cambió estos sus rasgos, el arrío, todo, en la claro. ropa, se cambió el uniforme. Claro, pues que Sí, para se Pasó como por vestido. 3 colegios distintos. Sí, pasó por Sí, la sí. estudió en el Casanare, en el se puso Guaviare. sudadera. Sudadera, sí. El vestido de princesa El vestido de princesa era hermoso, era como Alicia en el País de las Maravillas vestida de blanco. Rosa. Era rosadita. Sí, entonces, esto sí fue, el reto fue poder llevar a buen término todo el tiempo. Yo creo que lo mejor que nos pasó era que teníamos el apoyo de ustedes. Al profe Páramo le mostraban los bocetos y me decías tú, y el profe Páramo decía, no, ya está listo, o sea, divino, me gustan. Claro, es que pasa algo ahí con el dibujo, que el boceto siempre va a tener una soltura y una expresividad diferente a la imagen acabada. Lastimosamente, profe, era imposible que quedara y eso es ya para momentos de reproducción. Ahí ya... Bueno, sí, pero es que Pero estaba se va a ver. esto. No, porque hubo un momento de crisis. Uf, Sí. ¿uno? Sí, O sea, de los que nos tocaron. de los que nos tocaron a nosotros. El grave. Sí. Sí, nosotros. Donde empezamos a Cuando empezó, es que inicialmente no se hizo como se terminó haciendo. Inicialmente iba a ser esto, iban a ser... Claro, la verdad es que una de las primeras reuniones, yo llegué con esta imagen de 1,20 m por 60 centímetros y se la mostré a María y le dije como, bueno, mira esto que me salió, quiero hacerlo en acrílicos, gigantesco, para que se vea todo y que pudiéramos de pronto hacer una exposición, que en un momento queríamos hacer eso. Que De se pronto, puede hacer. todavía se puede hacer de pronto. Y hice esta primera imagen donde no teníamos historia, acá no había historia todavía, ¿no? esto era Acá- simplemente... Sí, simplemente era Por ahí una los personajes a representación. caballo. Sí, era una representación del llano,
de ellos llegando al llano en caballo, no sé si se alcanza a ver, pero por allá detrás de Jairo, están bien escondidos ahí. Que llegaban en carro, ¿no? Llegaron. Pero es porque ya había historia y la historia es una lectura actual de ese libro. Sí, bueno, pero no, en este momento no. Y ahí arrancó todo. Y hubo un momento en el cual hice 4 imágenes y fue horrible. Fue horrible darse cuenta que no iba a poder hacer este libro en el tiempo que teníamos presupuestado. Es que era más o menos hacer 36 acrílicos sobre madera en 6 meses para empezar a trabajar. No, quedaban 3 meses. No, y tiene que ver con lo que dice María, que trabajábamos al tiempo. Claro. Mientras Rafael pintaba un solo acrílico de 1 metro, no sé cuánto, grandísimo, con María no teníamos terminado, o al menos no nos parecía que estuviera definitivamente terminada la historia. Y fueron 18 versiones. De guión, solamente. De guión, sí, solamente. Entonces había que trabajar en otro formato, que fue lo que hiciste, ¿no? Claro, ese momento de decisión, yo recuerdo un sábado. Sí. ¿No? Sí, como sábados que yo sagrados. Sí, como no, está bien, no, cambiemos, hagámoslo así, hagámoslo, pues ya como podemos, hagámoslo digitalmente, la técnica que yo sé resolver muy bien. ¿Cuál es la técnica, si nos puedes contar eso con la que es una ilustración digital. Sí, trato de hacer una pintura, porque eso sí, hubo algo que nos pasó en esa reunión que te había gustado mucho, como esta expresividad y como todas esas reminiscencias a lo que podría ser el árbol de chocolatina Jet y como toda esa gráfica más retro también. Sí, más retro. Y dije, no, pues yo quiero también que se mantenga un poco esa esencia y decidí hacer una pintura digital, donde pues ya fue más fácil de resolver, sobre todo es a nivel técnico, como el tiempo era tan corto, tengo que poder resolver las proporciones, que arreglar este pedacito. Ahí fue la decisión, porque María vio una de las imágenes y dijo, uy, esto toca reducirlo. En un acrílico así gigantesco, ¿cómo lo hago? Uy, no, hagámoslo digitalmente. Y ahí sí ya pudimos corregir y bueno, ya teníamos todo un gran... Ya habíamos avanzado bastante en la historia, en la forma de cómo queríamos... Y en los referentes. Y en los referentes, claro, eso fue otra cosa. Hablemos de los referentes, que fue María, después. que tienes toda la investigación de referentes, ¿cómo fue? Viaje al Guaviare, viaje a Leticia. Y viaje al Casanare. Viaje al Casanare. Ver los animales en vivo, ver la naturaleza en vivo, que fue importantísimo. Además, leer todo lo demás. Claro. Porque no era solamente leer La Vorágine, sino leer todo el drama alrededor, toda la cantidad de libros que se publicaron, no solo la biblioteca de la universidad, sino cosas que ya estaban publicadas antes para entender, para meterse uno en el, como dice Jairo, para poder hacerlo tocaba leer nada más. Sí. Y de hecho, cuando estuve en Chile se me quedó mi vorágine en el avión. Que si conseguir en Santiago de Chile una vorágine, pues, a costar semanas, sí, a llegar a Chile. Pero encontré en una librería Tierra de Promisión. Entonces decidí leer Tierra de Promisión. Entonces estaba en Chile y eso cambió muchas cosas también. Claro, porque es el mismo paisaje, pero en otra. Y era muy importante tener esa otra óptica. Claro, sí. Para desenvenenar un poco la de la vorágine, ¿cierto? Para ver más, que es muy visual y no tiene tanto drama. Mira tú, ese es un secreto interesantísimo. Vimos grabar, sí, el título solamente. Fuimos a exposiciones los tres también. Fuimos a exposiciones, sí. Unas buenas, unas malas. Sí. Vimos, ¿cómo se llama la pintora que nos abrió su taller? Dios. No me acuerdo. No, ya tú lo tengo, ya lo voy a decir en un momento. Él lo dice que tiene buena... Bueno, en mi caso fue muy importante el viaje que hice con Ginette, que tuve... ¿Cuánto fue? ¿2 semanas? ¿Una semana? ¿Cuánto fue? Una semana. Uy, fue una correría que parecía un mes. A las 4 de la mañana y terminamos a las 11 de la noche. Cada jornada, cada recorrido que nos hicieron hacer por todos. Y de ese viaje, para mí fue una gran revelación del llano, sobre todo para realmente ir a un sitio que será el Algarrobo, ¿no? Cuando estuvimos, que se llama, que es el paso del ganado,
que es tan importante el llano y ver pues, sus atuendos, ver todo, porque uno tiene, ver cómo eran también estos toros criollos que uno ve el cebú, pero no, en esa época no era el cebú, entonces bueno, vamos a dibujar el que era, que estaba en ese sitio. Gracias Como a eran Cabeto, esos hagamos llaneros. propaganda aquí, gracias Claro, a Cabeto claro. y al proyecto Claro de que sí. turismo que tienen a través de la vorágine para el Meta y el Casanare. Fue que estuvimos allá, nos llevaron a experimentar ese recorrido y pues era un recorrido pensado para recorrer la vorágine, entonces fue Totalmente. perfecto. Y allá mostramos los primeros bocetos, el primer storyboard, la primera forma. Bueno, pues por eso también quitamos la carretera, quitamos el carro, todas estas cosas. Es esa combinación entre hoy y ayer. Claro, Esta ese reflexión. descenso que es tan bello del arranque del libro. Pero aquí quedó como años 50, ¿no? Quedó años 60, 70. Pero no sé. no, justamente lo que me gusta es que es un poco atemporal. Esta O temporada. sea, es una cocina. Yo me acuerdo de la discusión que tuvimos acá sobre la cocina. Sí, 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 es una cocina que es perfectamente de ahora, que podía ser De los guardar 70 proporciones así. también. Ajá, Sí, sí, eso realmente es un referente de una foto de la cocina actual. Pero Entonces, esto me encanta, porque arranca con el páramo. No, fue maravilloso. No, fue maravilloso trabajar con ustedes. Sí, gracias. Sobre todo porque, no, pues yo sé que hubo toda suerte de crisis internas, ni que Sufrimiento. decir que era previsible en un tiempo tan breve y con un desafío único. Que nunca antes la vorágine había tenido este tipo de tratamiento, justamente porque es que es una obra que es muy difícil considerar que pueda ser concebida para niñas y para niños, lo cual es enormemente irónico, porque bien visto está muy a tono también con lo que viven miles de niñas y niños. Exacto. Exactamente. Y que no están ajenos al drama de la vorágine. Claro. de José Eustacio Rivera. O sea, él se detiene y eso me parecía pues admirable para alguien de ese tiempo, a hablar de los niños y de las condiciones inhumanas en las que estaban niñas y niños en los campamentos caucheros. Es que aparecen muchos a través Claro, y hay no unas solo Alicia, sino niñeces ahí que son la niñez del Pipa. El Ujú. Pipa es una niñez absolutamente trágica. Trágica, tremenda. Y frente a eso, que se haya tenido la sensibilidad para poder llevarlo pues, a una interpretación, me parece que es perfectamente válida, y como toda buena interpretación tiene que ser libre. Sí. Como las interpretaciones a medias por lo general no funcionan porque son más eso, adaptaciones. Un texto como La vorágine no tiene mucho sentido que se adapte, sino que se adopte. Exacto. y lo que hacen es Claro. abrir la posibilidad de lectura sobre la vorágine, no cerrarla en Claro. una sola, que es muy el tratamiento que hace Babel con todos sus libros, que es siempre ofrecer una lectura que no se cierre en un solo sentido, sino que tenga, el lector escoja cómo la quiere leer. Y eso pasa en este libro también. Y decidimos que estuvieran los niños en nuestra sombra. Claro. Las niñas y los niños en los campamentos caucheros, ahí están presentes. Sí, trágicamente presentes, pero están ahí. Pero es, digamos que no podíamos narrar solo el viaje y evitar esa tragedia. Tocaba mostrarla de todas maneras. Mi ¿Qué es hija lo me... que- Sí, sí, no, perdón. No, que es lo que hace la literatura, pues precisamente dejarnos vivir a través de él, sin tener que vivirlo en la vida real, afortunadamente. No sé si les conté que mi hija la leyó, pues la vio ya, la primicia, la vio en PDF también, y me dijo, mamá, ese no es un libro para adultos de cristal. Y yo, ¿cómo así? Sí, los papás de los niños, que los papás creen que se dice que los niños somos la generación de cristal, pero en realidad lo que hay es una generación de adultos de cristal. Los papás van a decir, en este libro hay mucha violencia, en este libro hay mucho pesimismo, en este libro hay mucha tristeza. No, no se lo quiero dejar leer a mi hijo, pero me dice, ¿ustedes han pensado eso? Bueno, sí. Al final, todo tiene una lectura distinta y tal vez los adultos de cristal soportemos el libro. Pues no, estaría muy bien si los papás lo compran y le dicen a sus niños que no lo pueden leer. Esa es Ya. la mejor. No te atrevas a leer este libro.